En este año 2017 se cumplen 50 años de la aprobación pontificia de la Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores. Queremos que esta Eucaristía sea la expresión de nuestro agradecimiento más profundo a Dios. Nos convoca el Señor para recordar, para agradecer y para celebrar. Queremos recordar y agradecer, ante todo, la vida y la obra de dos personas singulares, Antonia María Hernández Moreno y Juan Tena Fernández. Por caminos muy distintos, ella desde el matrimonio, él desde el sacerdocio, los dos sintieron la llamada de Dios a una misma obra, un mismo ideal, sin duda fruto de la acción del Espíritu en sus almas, los impulsa y desde esa llamada responde generosamente a la llamada de Jesús en el Evangelio. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas es el carisma particular que los lleva a emprender una obra que con el paso del tiempo será la Congregación de Hijas de la Virgen de los Dolores. Entran en sintonía dos almas. Antonia María, que tal como ella confiesa en sus escritos, a la vez que era feliz en su vida de matrimonio, había sentido muchas veces un atractivo especial por la vida religiosa y por ayudar a aquellas jóvenes que, sintiendo esta llamada, tenían dificultades para realizar su vocación. Y Juan Tena, que él mismo nos dice, en mis soledades del seminario, había pensado muchas veces en consagrarme a esta obra. Entran en sintonía dos almas grandes. Los dos escuchan la llamada de Dios y los dos contemplan las necesidades de su pueblo. Dos profetas en su tiempo, dos profetas que, amigos de Dios y amigos del pueblo, le hablan a Dios de las necesidades de su pueblo y a la vez hablan al pueblo de Dios. Dos profetas que con su vida, sobre todo, más todavía que en su palabra, anuncian y denuncian. Las circunstancias que viven son las que le señalan su campo de acción. Nos situamos en los primeros años del siglo XX. El clima político, social, cultural, religioso de España y, por supuesto, de Trujillo es preocupante. Podemos hablar de pobreza, de incultura, de abandono, de falta de formación y de una serie de lacras sociales que muchos conocéis. Ellos son sensibles a las necesidades de Trujillo en este momento y responden con un fuerte compromiso social y religioso que los lleva a emprender una obra de la que no sospechan que culminará en la fundación de la Congregación Religiosa Hijas de la Virgen de los Dolores. Personas de fe en las mediaciones del Espíritu, y particularmente en la autoridad de la Iglesia diocesana. En aquel momento consultan al obispo don Ángel Regueras y le confían sus planes. Él los escucha y acoge, y será en adelante su consejero y su orientador. Siguen años en los que corren parejos el entusiasmo y el cansancio, las dificultades, las luces y las sombras, las palabras de ánimo y las palabras de crítica. Pero supera todo esto su confianza grande en el Señor. Oran, consultan, trabajan, vencen dificultades, llaman a muchas puertas, en principio a nivel diocesano y más tarde a las puertas de la lejana Curia Romana. Convencidos de que entonces como hoy, la cultura y la formación humana y religiosa son elemento esencial que madura personas y que capacita para mejorar la sociedad. Solidarios con las necesidades de su pueblo, crean en este barrio, en esta misma iglesia y en los anexos de la Casa Rectoral, una catequesis y una escuela del Sagrado Corazón, abiertas
a los niños del barrio de Trujillo más necesitado en aquel momento. Allí aprenden a leer, aprenden a escribir, conocen los verdaderos valores y a la vez oyen hablar de Dios. Aquella escuelita, como ellos la llamaban cariñosamente, continúa y crece con el paso de los años hasta llegar a ser el Colegio Sagrado Corazón por el que muchos de vosotros habéis pasado y en el que las hermanas hemos querido ser fieles a la labor educadora que ellos habían iniciado. Colegio que continúa porque muchos padres y muchas madres de ayer y muchos padres y muchas madres de hoy habéis confiado en nuestra labor educadora, en la de nuestros queridos profesores, y nos habéis confiado lo que más queréis, vuestros hijos. A todos, gracias, porque nos habéis proporcionado el campo para vivir nuestra vocación religiosa y para realizar nuestra vocación educadora. En aquellos inicios de principios del siglo XX, atraídas por la tarea apasionante de la promoción humana y cristiana que Antonia María y Juan estaban realizando, se unen a ellos otras personas, que serían más tarde nuestras primeras hermanas. Un recuerdo agradecido para ellas. Brevemente enumero los pasos que dentro de la Iglesia ha seguido la congregación. En el año 1919 logran la aprobación como institución privada, con la categoría de Pía Unión. En 1923 se da un paso más, como asociación piadosa Hijas de los Dolores de María Inmaculada. El Señor sigue bendiciendo y en el año 1926, siendo obispo de Plasencia don Justo Rivas, recibimos la aprobación como congregación de derecho diocesano. El paso siguiente lo celebramos y recordamos hoy en esta Eucaristía de acción de gracias al Señor. El 15 de marzo de 1967, hace 50 años, se firma en Roma el documento llamado Decretum Laudis, bajo el pontificado de Pablo VI, siendo obispo de Plasencia don Juan Pedro Zarrán y Puello y superiora general de la congregación, la hermana Pilar Rodríguez, de la que muchos de vosotros habréis tenido la suerte de ser alumnos, la madre Antonia María y Juan Tena, esta fecha ya la celebraron con gozo desde el cielo. Podríamos decir que recibimos el espaldarazo definitivo de la Iglesia. La congregación pasa a ser de derecho pontificio, con el título de Hijas de la Virgen de los Dolores. La Iglesia aprueba y reconoce las constituciones, la identidad, la misión y carisma de la congregación. A la vez, crece nuestra responsabilidad en la fidelidad al legado carismático de nuestros padres fundadores y a la misión que la Iglesia nos encomienda y, sobre todo, en la respuesta a las necesidades de nuestro mundo de hoy. La Iglesia, a la vez que nos acoge, nos compromete. Nos recuerda en uno de sus documentos dedicado a la vida consagrada: vosotros, los religiosos, no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros cosas grandes. Ahí tenemos el reto lanzado por el Papa Juan Pablo II y reforzado recientemente por el Papa Francisco, que nos invita a salir, a tener presencia en las fronteras donde están los más necesitados, como lo hicieron en su momento dos trujillanos de mente clara y gran corazón, Antonia María Hernández Moreno y Juan Tena Fernández.
Gracias por su fe, que los llevó a consolidar la obra que arrancó en aquel lejano Pentecostés de 1919, cuando escribieron el acta que dio carácter oficial al inicio humilde que fue la Pía Unión. Gracias por la vida que entregaron y porque como personas de su tiempo supieron responder a las urgencias que el entorno les marcaba en aquel momento. Urgencias nacidas en los lugares en que más se palpaba la pobreza de Trujillo. Gracias porque asumieron, vivieron y nos transmitieron el carisma vocacional recibido del Espíritu. Gracias por las primeras hermanas de ayer y por las que continúan hoy su misión. Gracias por tantas personas que fueron mediación de Dios para que hoy celebremos con profundo espíritu eclesial este 50 aniversario de la aprobación pontificia de nuestra congregación.